Hare Krishna, buenas tardes. Mi nombre es Karunia Nitai Das. Estoy transmitiendo para ustedes desde Guayaquil, Ecuador. Antes de empezar, me gustaría primero agradecerles a todos ustedes por su participación, por su constancia en seguir estas importantes clases expuestas por muy buenos oradores, como han sido los que han expuesto anteriormente a este verso. Y también quiero agradecer de manera muy especial también a Chitrak Prabhu y a ISKCON Buenos Aires, quienes han tenido la gentileza de invitarme también a participar de estas importantes clases, importante estudio del Bhagavad Gita, tal como es comentado y traducido por su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Me parece que estamos bien, estamos al aire. Aparentemente el sonido, la imagen, estamos todo bien. Ok. Bien, entonces antes de empezar ya a la lectura del verso y a comentar un poco, empezar con mi disertación acerca de este verso del capítulo 3 del Bhagavad Gita titulado Karma Yoga 3.5, vamos a revisar hoy día. Vamos a hacer en un breve repaso, en un par de líneas, así muy escuetamente, porque ya exponentes, oradores previos han más o menos ya mostrado o continuado con el lineamiento de esta parte, de esta pequeña, estos versos, pocos versos que tenemos de hasta aquí, del capítulo 3, que corresponden a una, del 1 al 9, corresponden a una sección que se titula más o menos trabajo con devoción o renuncia al trabajo. Más o menos del 1 al 9 trata esta sección acerca de eso. Y en el capítulo anterior, recordemos que Krishna le estaba hablando a Arjuna acerca de Buddhi Yoga. Buddhi, la palabra Buddhi se traduce generalmente como inteligencia o razonamiento. Srila Prabhupada define el Buddhi Yoga como la aplicación de la inteligencia en el adelanto espiritual de la conciencia. Entonces Krishna le estaba hablando acerca del empleo de la inteligencia, del razonamiento en el avance espiritual. Pero pero Arjuna estaba un poco confundido, perplejo, estaba un poco confundido porque le parecía un poco ambigua las palabras de Krishna y lo dice, ¿no? En versos anteriores él le dice, me estás hablando de una manera un tanto ambigua, no entiendo. Primero tú me hablas la importancia de mi participación en esta guerra, pero luego tú me hablas de la inteligencia, del conocimiento, entonces no entiendo qué es lo que yo debo hacer en realidad. Esa es la perplejidad de Arjuna. Y Krishna le dice en este capítulo que existen dos maneras o dos clases de personas o dos clases de personas que tratan de acercarse a Dios. Uno lo hacen a través del trabajo, le dice Jnana Yogena Sankyanam, Karma Yogena Yoginam. Le dijo, hay unos que tratan de acercarse a él a través del estudio analítico, Sankhya, a través del conocimiento, y otros lo hacen a través del trabajo, el trabajo a modo de servicio devocional. Recordemos que esta sección se titula Karma Yoga, pero el Karma Yoga, como anteriormente lo explicó muy bien Gokulananda Prabhu, Karma Yoga puede ser un principio del servicio devocional. De hecho, el Karma Yoga puede realizarse, por eso es que se dice Karma Yoga a modo de servicio devocional, porque si bien es cierto, existen diferencias entre lo que es Karma Yoga y Bhakti Yoga, también este Karma Yoga puede realizarse a modo de servicio devocional cuando este trabajo se hace para la complacencia de Krishna. Y de hecho, en el verso 9, ustedes recordarán ese famoso verso donde Krishna le dice a Arjuna que todo el trabajo tiene que ser realizado para complacer a Vishnu. Yagyartan karmano anyatra loko ayan karma bandhana, porque de otra manera el trabajo cuando no se hace a modo de sacrificio para Krishna, texto 9,
ese trabajo lo ata a uno. Entonces, ese trabajo, cuando se hace con esa conciencia de complacer a Krishna, entonces es un trabajo que puede ser considerado karma yoga. Y aquí me voy a tomar un par de minutos, muy breve, para explicar o para aclarar esa duda que a veces ciertos eruditos, ciertos devotos, ciertos espiritualistas, ciertos estudiosos de las escrituras, a nivel, ya sea a nivel simplemente académico, secular, o incluso también a veces surgen estas inquietudes entre devotos, porque Srila Prabhupada, por ejemplo, en estas secciones, cuando habla de karma yoga, Srila Prabhupada a veces traduce como bhakti yoga. Esa crítica, a veces estudiosos hacen esa crítica a Srila Prabhupada, ¿por qué lo traduce? O por qué Srila Prabhupada a veces en el Bhagavad Gita traduce ciertas palabras de una manera que canónicamente tal vez no es la traducción. Por ejemplo, karma yoga, todo el mundo sabe que karma, y lo explicó también anteriormente Prabhu Prema en la clase del texto 4, estaba explicando un poco acerca de lo que significa karma de una manera muy bien, muy clara. Entonces, karma significa eso, karma significa acción, trabajo, una reacción, como él le mencionaba, en varios contextos puede tomar o tener una acepción diferente, pero más o menos eso significa. Entonces, karma es trabajo y yoga es el vínculo con el Supremo, el vínculo. Entonces, es un trabajo que se utiliza, o sea, realiza para vincularse uno con el Supremo. Pero ¿por qué si la Prabhupada a veces traduce karma yoga como servicio devocional? La respuesta es que, como mencionamos anteriormente, este karma yoga puede tomar un tinte de bhakti yoga, puede volverse bhakti yoga cuando se hace eso como un sacrificio, ¿no? A Yagya, a Vishnu. Y otro punto es que Srila Prabhupada no es un mero traductor de libros. Eso es muy importante que lo tengamos claro nosotros como Vaishnavas, como miembros de ISKCON, seguidores de Srila Prabhupada. Debemos tener claro que Srila Prabhupada no es un mero traductor. Si fuese un mero traductor, traduciría exactamente Karma Yoga es esto. O es, por ejemplo, podemos poner un ejemplo, ¿no? A ver, una cosa es un traductor y otra cosa es un intérprete, alguien que conoce la mentalidad del autor. Por ejemplo, se me viene a la mente expresiones que en español significarían una cosa y que no estarían reflejando lo que realmente quiere transmitir el autor. Por ejemplo, en inglés, en el habla inglesa, hay una expresión que es pulling my leg. Pulling my leg, si se trata de traducir fielmente al pie de la letra, pulling my leg, significa como tirando de mi pierna, algo así, ¿no? Tirando de mi pierna, tirando la pierna. Pero esta expresión en el idioma inglés quiere decir lo que para nosotros en el español es tomando el pelo. Entonces, tomar el pelo se entiende como una burla, ¿no? Si yo digo, le tomé el pelo a esa persona, significa que me burlé de esa persona. O si alguien se está burlando de mí, me puede decir, yo te estaba tomando el pelo. Entonces, eso es lo que quiere decir esta expresión, pero hablándolo en términos simplemente lingüísticos, son muy diferentes. Una cosa es tirar de la pierna, pulling my leg, y otra cosa es tomar el pelo de alguien. Pero el significado, lo que quiere transmitir el autor es lo que importa. Entonces, eso es lo que ocurre más o menos también. Si la Prabhupada conoce la mentalidad del Bhagavad Gita, conoce perfectamente a dónde quiere llegar Krishna, y por eso es que él traduce de la manera correcta el significado, el propósito del autor. O sea, no es suficiente simplemente ser un traductor. Lo digo porque a veces ustedes, Vaishnavas, eruditos, tal vez en algún momento alguien les hizo esta pregunta: ¿por qué si la Prabhupada traduce de esto de esta manera cuando significa otra cosa? Entonces, de acuerdo al contexto, etcétera, pero también porque Srila Prabhupada conoce la mentalidad del autor del Gita, que es Krishna, y por eso es que él hace esta traducción de esta manera. De lo contrario, simplemente fuera un simple traductor. Y Srila Prabhupada no es un mero traductor, es un acharya que conoce perfectamente el propósito de la escritura, a dónde quiere llegar Krishna. Bien, entonces, hecho esta aclaración, continuamos. Entonces, Krishna le explica, hay dos clases de personas, ¿no? El jnani, que trata de abordarlo a través del conocimiento, y también aquel que trabaja con un espíritu de devoción para complacer a Krishna.
Pero Arjuna sigue perplejo y quiere que le aclare. Recordemos que esta perplejidad, si bien es cierto, no va a desaparecer del todo, porque en el capítulo 5 Arjuna vuelve a hacer las mismas preguntas y ahí Krishna es mucho más puntual y específico y le reitera la superioridad del trabajo con devoción por encima simplemente del conocimiento y la renunciación. Entonces, ahora, a partir del texto 4 hasta el texto 9, Krishna, como todo filósofo, empieza a argumentar y demostrarle a Arjuna por qué aquel que se encuentra en la plataforma del trabajo con devoción para el servicio del Señor es superior a simplemente aquel que renuncia y se dedica únicamente a tratar de especular o llegar a entender a Dios a través del Sankhya o a través del Jnana Yoga. Entonces, Krishna en el verso anterior estaba argumentando o explicándole a Arjuna que no es suficiente renunciar al trabajo, irse a meditar, irse al bosque, internarse en una cueva, porque no se va a liberar de la reacción simplemente por hacer un acto artificial de renuncia y ni va a evadir la reacción simplemente por quedarse inerte como una piedra. Y más adelante en el verso que sigue, el 3.5 al 3.6, Krishna le va a demostrar que alguien puede renunciar, pero si su mente aún está pendiente de los objetos de los sentidos, entonces esa persona, dice Krishna, es un mityachara. Mityachara significa un farsante. La palabra mitya significa falso, achar, comportamiento. Entonces alguien que es un mityachara es alguien que tiene un comportamiento falso, que posa como un renunciante, que posa como alguien que tiene mucho conocimiento. Sin embargo, su mente siempre está pendiente de los objetos de los sentidos. Entonces, para un yogi, para un trascendentalista, eso es un rotundo fracaso. Porque la mente es, y como se va a demostrar más adelante, capítulo 8, por ejemplo, el estado de la mente, dice Krishna, donde está la mente, allá va el alma. Bien, pero estamos aquí. Entonces, en el verso anterior, Krishna está presentando argumentos, 3.4, le está presentando el argumento de que no es suficiente renunciar. Puedes tomar sannyas, puedes vestirte a azafrán, le dice Krishna, en otras palabras, a Arjuna. Pero si tu mente está pendiente de los objetos de los sentidos, entonces eso es artificial y no te vas a liberar de la reacción. Entonces, está presentando importantes argumentos. Ahora acá, puntualmente en el texto 3.5, de este Bhagavad Gita, Krishna y Srila Prabhupada van a otorgarnos dos argumentos importantes de por qué la inacción no es una opción para Arjuna. Es más, no es ni para Arjuna ni para nadie en la senda espiritual. ¿Cuáles son estos dos argumentos? Primero, menciono esto y pasamos a la lectura del verso ya para continuar en sí con la explicación, pero vamos a dejarlos como título. Dos argumentos importantes. Uno de ellos es que ontológicamente, inherentemente o constitucionalmente el alma es activa, el alma no es inactiva. No estamos hablando de jiva, no estamos hablando de jivatma, un alma corporificada, no, estamos hablando de que el alma en constitución, ontológicamente, esa partícula espiritual infinitesimal, parte y porción de Krishna, es completamente activa. Y Krishna y el Srila Prabhupada lo van a demostrar. Y segundo, el segundo argumento fuerte que Krishna emplea en este verso es que la jiva, ahora sí, la jiva, corporificada, que tiene un cuerpo, se ve forzada. Y esa palabra es muy importante porque se menciona aquí la palabra, la palabra específica que se menciona es karyate, que ya la vamos a ver. Karyate significa forzado, karyate y abhyasaha, es decir, forzado irremediablemente. Cuando nosotros escuchamos la palabra forzado, obligado, inmediatamente en nosotros se encienden las alarmas. ¿Por qué? Generalmente no nos gusta esa palabra, forzado, obligado. Siempre sentimos aversión por eso. Pero aquí Krishna está empleando el término forzado, es decir, que el alma se ve forzada a actuar irremediablemente a causa de qué. Y Krishna aquí introduce otro elemento también. Va a introducir aquí en toda esta complejidad del asunto de la acción, la reacción, la, la renuncia, el trabajo, el conocimiento, la inteligencia, va a incluir el término guna, es decir, que la jiva
y está corporificada, se ve arrastrada, se ve obligada, se ve forzada a actuar irremediablemente de la eh, a causa de la influencia, a causa de la motivación muy fuerte producida por las gunas, es decir, por las modalidades de la naturaleza material. Esas modalidades son las que arrastran a la jiva a actuar en una cierta manera. Muy bien, entonces nos quedamos hasta allí. Eso es como título o dos temas importantísimos de los que vamos a tratar, que Krishna está presentando como argumentos para demostrarle a Arjuna que la inacción no es una opción. Bien, entonces, Srimad Bhagavad Gita, capítulo 3, Karma Yoga, texto 5. Vamos a leer el sánscrito, luego la traducción y finalmente el significado. Y luego continuamos con la explicación acerca de estos dos puntos que acabamos de citar, que se desprenden o se derivan de este verso. Bien, el texto dice: Nahi kachit sanam api jatu tistati akarma krit karyate hi abasa karma sarva prakriti jar gunai. Traducción y significado que da su divina gracia se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. Significado: es propio de la naturaleza del alma el estar activa siempre, y no es solo una cuestión de la vida en el cuerpo. Sin la presencia del alma espiritual, el cuerpo material no se puede mover. El cuerpo es únicamente un vehículo muerto que debe ser puesto en funcionamiento por el alma espiritual. La causa siempre está activa y no puede detenerse, ni siquiera por un momento. Perdón, la cual siempre está activa y no puede detenerse ni siquiera por un momento. Debido a ello, el alma espiritual tiene que dedicarse al buen trabajo del proceso de conciencia de Krishna, pues de lo contrario, se va a dedicar a ocupaciones dictadas por la energía ilusoria. En contacto con la energía material, el alma espiritual contrae las modalidades materiales y, para purificar al alma de esa clase de propensiones, es necesario ocuparse de la ejecución de los deberes prescritos que se estipulan en los Shastras. Pero si el alma se dedica a su función natural de conciencia de Krishna, todo lo que sea capaz de hacer es bueno para ella. El Srimad Bhagavatam 1.5.17 afirma lo siguiente: Tuactua swa dharmam charam buyam hariri, vayan apakwo ata patet tato jadi, yatra kwa babudram abad amushakim ko varta apto abayatam swa dharmataha. Si alguien emprende el proceso de conciencia de Krishna, aunque no siga los deberes que se prescriben en los shastras, ni ejecute el servicio devocional debidamente, y pese a que caiga del nivel que marca la pauta, ello no le hace perder nada ni le ocasiona ningún mal. Pero si alguien pone en práctica todo lo que los shastras disponen para lograr la purificación, ¿de qué le vale si no está consciente de Krishna? Así que el proceso purificatorio es necesario para llegar a ese punto de conciencia de Krishna. Por consiguiente, sannyas o cualquier otro proceso purificatorio tiene por finalidad ayudar a alcanzar la meta última, que consiste en volverse consciente de Krishna, sin lo cual se considera que todo es un fracaso. Om Jnanati Mirandasya Gyanam Jana Salakaya Chakshum Militan Jana Tasmai Sri Gurave Namaha.
Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Namine Namacharya Padaya Nita Kripa Pradajne Gaura Kata Damadaya Nagara Grama Tarine Mukan Karoti Varchanam Pangung Nangajate Grim Jad Kripa Tangaham Bande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Panchakalpatarvyascha Kripa Sindhuvevachan Evyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Entonces nuestro verso decía, todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. Muy bien. Entonces, recordamos, en el verso anterior se habló de la importancia de actuar, realizar los deberes prescritos, como se menciona también un poco si la prueba al final, para la purificación de la existencia, y eso es mejor si se hace de una manera sincera, cuando se hace a modo de servicio emocional, eso es mucho mejor que simplemente renunciar artificialmente a las actividades. Bien, entonces ahora aquí Krishna presenta dos argumentos importantes, como estábamos mencionando. El primero, y de hecho, de ese, Srila Prabhupada empieza abordando ese punto cuando dice que no es cuestión simplemente de vida en el cuerpo, es decir, no se trata simplemente de que la jiva es activa porque está en un cuerpo. Si bien recordamos que este cuerpo es una combinación, como dice el capítulo 13 de este Bhagavad Gita, Kshetra, Kshetra Gyayor, Samyogat, la palabra Samyogat significa una combinación, es decir, que el alma cuando viene a este cuerpo, por así decirlo, se combina con la materia. ¿Mm? Y empieza a desarrollar, ¿no?, dos cuerpos que ustedes conocen, cuerpo burdo, cuerpo sutil. Pero Srila Prabhupada arranca su significado diciendo que no es cuestión simplemente de vida corporificada, no es que el alma es activa simplemente porque está dentro de este cuerpo, sino que ella es activa por naturaleza, ontológicamente, inherentemente, constitucionalmente, el alma por naturaleza es activa. En el Shastra, en las escrituras védicas, algo que también lo menciona Srila Bhaktivinoda Thakur, es que la jiva fue imbuida en un momento no registrado históricamente, porque la jiva no tiene un principio, en realidad es eterna, como dice este Bhagavad Gita también. Mamá Ivanso, jiva lo que jiva bhuta sanatana. Eternamente es una partícula infinitesimal, una amsa de Krishna, pero para que podamos entenderlo de alguna manera, nuestra mentalidad, nuestro cerebro siempre está acostumbrado a digerir conceptos como principio y final. En algún momento inicial, la jiva fue imbuida con estas tres potencias o shaktis, que se lo conoce como Icha Shakti, que es el poder volitivo. La palabra Icha significa voluntad. Icha Shakti, poder de elegir, poder de elección. Y de hecho, este tema de la elección, el libre albedrío, es un tópico transversal a esto que estamos discutiendo, porque cuando hablamos de que el alma es forzada, que ya vamos a tratar el tema, pero para mencionar brevemente, significa que aquí hay otros elementos que también están actuando. De hecho, en el Bhagavad Gita aborda el famoso tema teológico que se discute no solamente a nivel Vaishnava, doctrina Vaishnava, sino también se discute a nivel teológico. En otras doctrinas también se discute el famoso tema de los causales, los hacedores, el libre albedrío. Entonces, acá podemos ver que la jiva está siendo forzada. Entonces, es un tema que permea también este verso, pero que no nos vamos a detener allí para no hacerlo tan extenso, pero que sí es un tema que sí se va a mencionar más adelante, porque de hecho se menciona en textos posteriores, 14, 15, por allí, que las gunas son las que están actuando. Incluso Krishna dice, yo no me hago responsable. Entonces se discute, ¿no?, el tema de quién es el causal. Hay una trilogía de causales, la jiva, las gunas, Krishna. Y al final
no voy a adelantar más, alguien más, tal vez otro orador puede explicar más al final a quién le corresponde la actividad de la acción en este mundo. Pues bien, entonces tenemos Ichashakti, que es el poder volitivo, la capacidad de decisión, de elegir. Eso es inherente a la Jiva, eternamente ya tiene esta capacidad. Segundo Shakti, ella ha sido imbuida con Kriya, Kriya. La palabra Kriya significa acción. Yo generalmente cuando doy clases tengo un pizarroncito y siempre me gusta anotar algunas palabras que resultan importantes conocerlas. Aquí también en casa, también para mis sobrinos estudian, entonces ven aquí hay pizarrón y hay abecedario y todo esto. La palabra Kriya, creo que sí se alcanza a ver. La palabra kriya significa acción. Kriya, kriya, ¿no? Así como kriya yoga también hay, ¿no? Un yoga, kriya yoga. Entonces, la palabra kriya es acción y la jiva naturalmente posee esta cualidad. Ha sido imbuida con este poder de acción. Y tercero, para terminar con estos shaktis, la jiva ha sido imbuida con jnana, con conocimiento, jnana. Ese término es más conocido, ¿no? En el argot védico. De hecho, también se mencionó, como dijimos en versos anteriores, se mencionó, ¿no? Jnana, Jnana, Yogena Sankhyanan, Karma Yogena Yogina. Entonces, esa era una manera de abordar a Krishna a través del conocimiento del Sankhya. Bien, entonces, inherentemente, la Jiva posee Kriya, posee esta capacidad de acción. No es un asunto simplemente de que ella es activa porque está en un cuerpo, porque ha venido a este mundo, no. Ella eternamente es activa. Por lo tanto, ¿cómo alguien puede pretender que la Jiva esté inerte como una piedra en algún momento de su existencia? Ni aquí, ni en el estado liberado, ella es inerte, ella es inmóvil. Ahora, estamos hablando de que la acción es inherente a la Jiva, pero esto puede llevarnos también a una cierta confrontación con otras definiciones que se hicieron respecto a la Jiva. Si nosotros recordamos en el capítulo anterior, se mencionó en el verso 2.24 que la Jiva se le daba el nombre de Achala. Achala significa inmóvil. Ustedes recordarán cuando estudiamos las cualidades del alma, cuando Krishna le define a Arjuna lo que es el alma y sus cualidades, le dijo que el alma es achala, es decir, inmóvil. Luego también el verso 13, 30, si no me equivoco, se la define como, se la define a la yiva con la palabra akartam, akartam. La palabra carta es otro término importante. Carta significa hacedor, ¿no? Es el tema de discusión que hablábamos momentos antes. El tema de discusión del carta, ¿cuál es el carta? ¿Cuál es el hacedor en medio de toda esta complejidad que es el mundo? Pero acá en el capítulo 13 se la define a la jiva como akartam. Allí se dice, ¿no?, que aquel que ve que el alma realmente no hace nada, es el verdadero vidente de las cosas. Y ahí se la define como akartam, que el alma no hace nada. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se le defina a la jiva como inmóvil, achalam, y que se le diga que es akartam, que ella nunca hace nada, cuando ontológicamente la jiva por naturaleza posee poder de acción, capacidad de acción? Entonces aquí tenemos una aparente contradicción. La, lo resolvemos o tratamos de resolverlo si entendemos que el alma espiritualmente, en sentido espiritual, el alma nunca realiza ningún tipo de acción mundana, ningún tipo de acción material. Por eso es que se dice que aquel que está en el capítulo 13, aquel que posee, ¿no?, aquel que realmente ve, pashanti, aquel que tiene la capacidad de ver las cosas como realmente son, puede ver que el alma no ejecuta ningún tipo de acción material, ningún tipo de acción mundana, porque ella por naturaleza es pura, Sat Chit Ananda, ella es pura por naturaleza, ella es parte y porción de Dios, por lo tanto ella también posee esas cualidades en
grado limitado, por supuesto, las mismas cualidades de Dios. Y si Dios es puro, la jiva, el alma también es pura. Pero el problema es que cuando el alma viene a este mundo, entonces aquí es donde ya se ve forzada, y ahí recordamos ya este término, karyate ki avasa karma, karyate, ella se ve forzada a actuar, porque está en un cuerpo. Entonces, cuando ella aparentemente actúa en un sentido mundano, en un sentido material, es simplemente producido por una confusión. Son los sentidos, son la mente lo que está arrastrando el alma a actuar, pero ella realmente no tiene ese ímpetu en su estado puro. Ese es la manera de salir al paso con esta aparente contradicción, porque en su estado puro, ella no ejecuta ninguna actividad mundana, pero en su estado condicionado, entonces ella sí se ve cubierta y motivada por esto que se dice aquí, esto que se ve forzada a actuar de manera material en tres diferentes campos, que son el campo de la bondad, de la pasión o de la ignorancia. Entonces, estamos hablando del primer punto, que es que el alma inherentemente es activa. No hay cuestión de, como también Srila Burijan Prabhu, si no me equivoco, en su comentario a este verso, él menciona que no es una opción, no es una opción. La inacción no es una opción para el alma. La inacción no es una opción para Arjuna. No hay manera de ser inactivo, porque tal vez Arjuna está pensando que simplemente la inacción se refiere a dejar el trabajo. Recordemos que el trabajo o el karma, el trabajo en un contexto védico, no es simplemente algo rutinario, algo externo, algo superficial. El trabajo tiene mucha importancia porque está vinculado con el dharma de cada persona. Es decir, si Arjuna dejaba de ser un guerrero, dejaba de pelear, eso no era simplemente una opción superficial, sino que involucraba su dharma, involucraba su religión, involucraba sus principios, algo más que simplemente decir, yo cambio de trabajo, no me gusta esto, mejor hago otra cosa. No, es mucho más grave que eso. Entonces, esta acción, Arjuna pensaba que esta acción simplemente se trataba del trabajo que lo relacionaba a él, ¿no? Es decir, era un guerrero, un kshatriya, y él pensaba que dejar de trabajar era suficiente para ya estar inactivo, pero no, Krishna va más allá. Krishna le está diciendo que, y como se reitera más adelante también, le está haciendo ver que no se trata simplemente de dejar el trabajo, la acción involucra hasta el respirar. Cuando respiramos ya estamos actuando. Cuando hablamos ya estamos actuando. Incluso cuando dormimos ya estamos actuando. Es imposible dejar de actuar. Por lo tanto, cuando alguien toma la orden de renuncia, principalmente en la escuela mayavada, y tratan de no hacer nada, tratan de disminuir al límite las actividades de los sentidos, como el comer, el caminar, el ver, todo esto es esencial porque es imposible detener completamente las actividades de los sentidos. Cada vez que nosotros respiramos, estamos actuando. Cada vez que hablamos, estamos actuando. Por eso también ayer eh, Prabhu Prema estaba hablando de esto, ¿no? Eh, esto del silencio, ¿no? Es imposible realmente estar completamente en silencio. Puede que por un tiempo podamos estar en silencio, pero es muy complicado, principalmente para las personas que, como Arjuna, tienen que interactuar en el mundo. Arjuna no era un renunciante, Arjuna no era un sannyasi, Arjuna era un kshatriya, era un grihasta, era un jefe de familia, tenía responsabilidades sociales, políticas, familiares, y por lo tanto él no podía dejar todo esto y simplemente
ocuparse de una manera artificial en la inacción. Entonces, para nosotros que también somos partes del mundo, interactuamos con las demás personas, es imposible dejar de actuar, dejar de hablar, dejar de pensar. Cuando pensamos ya estamos actuando. Cuando dormimos también estamos actuando. Entonces el concepto de inacción no solamente aborda o engloba simplemente dejar el trabajo. A veces se piensa o en algún momento, incluso si la prueba en clases sobre estos temas, él dice, ¿no? A veces las personas piensan que la vida espiritual se trata de dejar todo. Se trata de dejar su trabajo, dejar sus niños, su esposa, dejar sus estudios, y irse a un ashram, recluirse en un monasterio, en un templo. No, la vida espiritual no se trata de eso. La vida espiritual se trata de añadir a Krishna en la vida de uno. De hecho, este es un punto muy importante, porque Krishna no está diciéndole a Arjuna que deje algo, simplemente le está diciendo que agregue la conciencia de Krishna a su vida. Y lo recordamos, por ejemplo, cuando él le dice, Tasmat Sarveshu Kaleshu Mat Anusmara Yudecha. Tasmat Sarveshu Kaleshu Mat Anusmara. Pelea, pelea y piensa en mí, Anusmara, constantemente, recuérdame a mí. Es muy hermosa esa expresión de Krishna, le dice, pelea y piensa en mí. Es decir, Krishna no le está diciendo, no pelees, o deja esto, deja lo otro, le dice simplemente, ocúpate en tu trabajo, pero agrega la conciencia de Krishna a tu vida. Agrega la conciencia de Krishna a tu vida. De hecho, imaginémonos que en la escena del Bhagavad Gita, de repente, imaginémonos que un soldado llegó un poco retrasado y veía a lo lejos, ¿no? Esta escena de los dos bandos, en el centro Krishna con Arjuna, y él sabía perfectamente quién era Arjuna, quién era Krishna, quiénes son los bandos, y ve que Arjuna estaba dispuesto, como era conocido por todos, que iba a pelear contra los guerreros al mando de Duryodhana, y ve la escena, pero no alcanza a escuchar, ¿no? Como está distante todavía, no se ha acercado, no alcanza a escuchar, pero cuando ya llega, ha terminado ya Krishna de hablar y ve que Arjuna igual se ocupa en la guerra. Entonces, aparentemente, esa, tal vez este personaje que llegaba relegado puede pensar que era alguna conversación intrascendente, un par de instrucciones, un par de consejos de Krishna nada más, y todo sigue igual. Y eso es lo que ocurre en realidad en nuestra vida, todo sigue igual. Arjuna no tenía que cambiar su rol, era un kshatriya, tenía que pelear. Lo que Krishna le estaba diciendo simplemente que agrega, añade ese elemento, ese condimento, por así decirlo, ¿no? A esta cuestión. Él agrega a su vida la conciencia de Krishna y siga peleando. Entonces Krishna no quería que Arjuna cambie, ni deje, ni renuncie. Es más, nunca les pidió a los pándavas que tomen sannyas, nunca les pidió que renuncien absolutamente nada, simplemente que agreguen la conciencia de Krishna a su vida. Pues bien, entonces este asunto de la inacción absurda, porque no se puede dejar de actuar ni siquiera por un minuto. Como cuando dormimos y hablamos, como mencionamos, siempre estamos actuando. Por lo tanto, inherentemente, este es uno de los argumentos, inherentemente el alma es, decimos, tiene poder de acción y no puede dejar de actuar ni siquiera por un momento. Bien, ahora, el segundo argumento importante es que, como se dice acá, Karyatehi Abhasa Karma, el alma se ve forzada, obligada, irremediablemente, eso dice la palabra Vasaha, irremediablemente a actuar por orden de las gunas. Por eso también se dice Prakriti Jai Gunai. Estas gunas que surgen de la naturaleza material están obligando a la jiva a actuar. Ella no puede decir, yo no voy a actuar. Ella se va a ver forzada a actuar de un modo en particular, y ese modo puede ser en bondad, Sattva Guna, en pasión, Raya Guna, o en la modalidad de la oscuridad, o Tama
guna. Pero nos llama la atención esta expresión forzada, que el alma se ve forzada a actuar, se ve obligada a actuar. Es decir, entonces que existe un poder superior a la voluntad de la jiva. Si la jiva tenía Icha Shakti, como mencionábamos, vamos a escribirlo también. Icha Shakti es poder volitivo. Y lo completamos, ¿no? Ya estamos aquí ya, ¿no? Ya son los tres Shaktis con los cuales Krishna imbuyó a la jiva en el momento de su creación. Entonces, si ella por naturaleza posee voluntad, Icha Shakti también, esa capacidad volitiva, ¿por qué las gunas las veo, tienen la capacidad de obligarla a actuar? ¿No? De hecho, Arjuna también más adelante vemos, ¿no? En este capítulo, como él pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que obliga a alguien a actuar incluso en contra de su voluntad? Ahí está. Esto es voluntad, Icha es voluntad. Y Arjuna pregunta, ¿no? ¿Qué es eso que hace que la jiva actúe de una determinada manera pecaminosa, aún en contra de su voluntad? Y Krishna le responde, Kama esa, Kroda esa, Raya Guna, Samud Baba. Es decir, eso que hace que la jiva actúe es la lujuria, que se vuelve ira y que surgen de la cualidad material de la pasión. Entonces, vemos cómo las gunas están obligando, forzando a la jiva a actuar en este mundo. Ella tal vez no quiere, pero las gunas, esto es inherente. Esto no es algo, no es algo, esto es muy científico. Esto es muy científico. Por eso es que muchas veces nos vemos, nosotros sentimos ese poder, esa fuerza. O una persona ordinaria puede sentir ese peso de algo que lo está arrastrando a actuar. Por ejemplo, podemos recordar el pasaje final en la vida de Jesús, cuando Jesús estaba crucificado y los guardias pretorianos eh, estaban allí infligiendo un dolor, castigando a Jesús. Una de las últimas expresiones de Jesús fueron, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alguien podría preguntarse, pero ¿cómo es que no saben lo que hacen? ¿Acaso no sabían que estaban metiendo un clavo en las manos y los pies de Jesús, que estaban azotándolo? Claro que sabían. Pero ¿por qué Jesús decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen? Porque estaban simplemente dominados por las gunas. Es decir, ya no tenían una capacidad de discernir. Es decir, su buddhi, aquí articulamos un poco, ¿no? Con el término buddhi, es decir, su inteligencia, esa capacidad de discernir. Recordemos que la inteligencia tiene la función de discernir qué está bien, qué está mal. ¿No? La mente desea, ¿no? La mente desea, piensa, siempre está, ¿no? En eso. Pero la inteligencia es la que discierne. Y cuando una persona ya está cubierta por las gunas, no tiene capacidad, o mucha capacidad, o mejor dicho, su capacidad está cubierta de diferentes grados. Por supuesto, aquel que está cubierto por la guna de la bondad, sattva guna, sí tiene un poquito más, ¿no? De capacidad como para razonar las cosas que alguien que está simplemente dominado por la oscuridad. Entonces, ¿qué es eso que arrastra la jiva? Las gunas. ¿Qué es eso que la está forzando? Son las gunas que la obligan a actuar. Pero, ¿de dónde nacen estas gunas? Srila Ramanujacharya, en su comentario a este verso del Bhagavad Gita, él dice que esas gunas son predestinadas por las acciones previas de uno. Es decir, que no es que simplemente esto es una cuestión azarosa, que no hay un control ni orden, que Dios es caprichoso y juega con los destinos de las yivas, del alma, y las gunas también toman su parte en este juego y empiezan a molestar, a fastidiar al que ella escoge así azarosamente. No, esto no es una cuestión de azar. Aquí no hay casualidades, no hay cuestión de suerte, no. Todo tiene un porqué. Srila Ramanuja dice que esto surge, esta fuerza de las gunas surge como resultado justamente del actuar previo
de la yiva. Eso es lo que hace o que le da poder a estas gunas para que actúen en la presente vida. Es decir, cuando nosotros venimos a este mundo, no solamente heredamos el karma, las reacciones a nuestras acciones pasadas, sino que también heredamos las motivaciones, las inclinaciones. Una persona que en una vida pasada abandonó el cuerpo en la modalidad de la ignorancia, obviamente no va a nacer como un brahmana en esta vida, muy simple. Ella tendrá o nacerá con esas tendencias también, esas tendencias a la oscuridad. Y más adelante el Gita explica, ¿no?, lo que son las características de todas estas gunas. Por ejemplo, en el capítulo 14, verso 11, se dice que cuando cuando todas las puertas de con el conocimiento, se dice que alguien está en la modalidad de la bondad. Entonces, una persona que en su vida pasada fue o desarrolló o trabajó las cualidades propias de la guna de la bondad, en esta vida, pues las puertas de su cuerpo estarán iluminadas. Será una persona que, como ustedes saben, en bondad pacífica, con actitudes hacia la investigación filosófica del Supremo, una persona limpia, una persona en paz, feliz, etc. Entonces, estas gunas no es que es un poder caprichoso, no es que simplemente vinieron al azar, escogieron a alguien para molestarlo, no. Estas gunas, este poder, esta fuerza, surge como resultado de la propia voluntad, del propio deseo de la jiva, ¿no? Como ella actúa, entonces en su siguiente vida las gunas la van a forzar, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo voy a hacer un viaje y escojo, soy yo el que escojo. ¿No? Aquí un poquito, ¿no? Hablamos un poco sobre el poder de decisión, este Icha Shakti, el libre albedrío. Y puede que yo escojo ir, por decir, a Alaska, voy a tomar un avión que vaya para allá. Entonces yo he decidido, y una vez que yo estoy en el avión, no puedo hacer nada. El avión va a cumplir su recorrido y llegará hasta Alaska. Entonces, yo le he dado ese poder al piloto. Fui yo quien compró el ticket, pagué, y el piloto simplemente está cumpliendo mi voluntad. Fue un trabajo previo que yo hice. Entonces, las gunas actúan también, aunque vamos a ver que en textos anteriores, por ejemplo, se dice, no, prakrite kriyamanani gunail karmani asharvasa. Allí se habla, ¿no?, de que el alma confundida por el ego falso se cree la autora de cosas que en realidad son generadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Es un tema bastante largo, como dije, no vamos a profundizar, pero en última instancia vemos que, como lo mencionaba Srila Ramanujacharya, esto es el resultado de la acción previa de la jiva. Ella ha escogido esto, ha decidido. Y el Señor, aunque es el propietario y controlador de todo, simplemente sanciona. Recordemos, como él dice en el capítulo 13, él es simplemente el supervisor y sancionador. Es decir, él permite, ¿no? Él permite que las cosas ocurran de esa manera porque esa es la voluntad de la jiva. Él no interfiere allí. ¿No? Él no interfiere. Y por eso podemos comprobar que Krishna no intervino en la decisión de Arjuna. Al final Krishna le dice, Yate chasi tatakuru, yate chasi, miren, ahí está la palabra, ¿no? Icha. Yate chasi, yate, una conjugación ahí, yate chasi tatakuru. Ahora tú decides, yo ya te expliqué todo el Gita, ahora tú tienes la capacidad de decidir qué quieres hacer. Afortunadamente, Arjuna tomó la mejor decisión. Perdón, un segundito que se me va a descargar. Ya, ok. Ahí. Entonces, afortunadamente, Arjuna tomó la mejor decisión y le dijo, Karisie Bachanam Taba, actuaré, ahora voy a actuar conforme a tu palabra. Entonces, Krishna no intervino, ¿no?, en la decisión. Krishna no intervino en la decisión de Arjuna. Él dejó, ¿no? Y estaba dispuesto a repetirle nuevamente la ciencia del Gita si es que él aún tenía, tenía alguna duda. Entonces, este cuerpo es el que se ve forzado, ¿no?, a actuar. Recordemos que el alma está en este cuerpo simplemente como
un pasajero en un coche. De hecho, en el Gita, capítulo 18, 61, Krishna le dice, ¿no? Arjuna, Yantra Rudani Mayaya, este cuerpo es solamente como una máquina, y esta máquina se ve arrastrada, ¿no? Este cuerpo es materia, este cuerpo es naturaleza material, y por lo tanto, como dice también el Srimad Bhagavatam en el primer canto, tiene que verse afectado por las reacciones de la naturaleza material. Este cuerpo le pertenece a la naturaleza material, está ensamblado con elementos materiales y por lo tanto está sometido a las leyes de la naturaleza material y se ve forzado, se ve obligado a actuar de una cierta manera. Pero el alma es una especie de pasajero que de acuerdo a su conciencia, si es conciencia material, pues se dejará llevar por estas influencias materiales, estas modalidades, y si su conciencia es espiritual, pues ella, eh, ella va a tomar la mejor decisión, como hizo Arjuna, de actuar con plena conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, estos son los dos elementos, los dos tópicos, o los dos argumentos que Krishna está empleando aquí y que va a seguir mencionando más hasta el texto 9 para tratar de convencer a Arjuna de que tiene que actuar, tiene que pelear. De hecho, y con esto termino mi disertación. De hecho, Krishna, si bien es cierto, aparentemente estaba preocupado o estaba muy empeñado en que Arjuna pelee, y esto lo menciono porque tiene que ver con esto que estamos tratando. Krishna estaba presionando a Arjuna para que pelee, varias veces le dice, ¿no? Como mencionamos, pelea por pelear. O en el capítulo 11, ¿no? Pelea, mátalos y gánate la gloria. Muy bien. Pero al final del capítulo, del Gita, en el capítulo, o se va a revelar que en realidad lo que le preocupaba a Krishna no era, o lo que Krishna quería de Arjuna, no era tanto de que Arjuna pelee, porque Krishna sabía que Arjuna de todas maneras iba a pelear. Capítulo 18 lo demuestra. Cuando Krishna le dice, ok, si haces caso omiso de mis instrucciones, igual vas a ocupar en la pelea arrastrado por las gunas. Por las gunas. De hecho, en el texto 33 se menciona también eso, que son las gunas en el texto 3, perdón, 3.14, 3.14, si no me equivoco, de aquí, 3.14 se menciona que son las gunas. No, es el 33. Era 14 o 33, uno de los dos. Vamos a verlo, el 33. Sí, el verso 33. ¿No? Todo el mundo tiene que actuar seguido o bajo la orden de la naturaleza, lo que dictan las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, Arjuna iba a pelear arrastrado por las gunas. Entonces, Krishna sabía que Arjuna iba a pelear. Krishna sabía que así él en ese momento, si Arjuna decía, no voy a pelear, Krishna le decía, muy bien Arjuna, entonces aquí culminamos el contrato, yo te dejo, me voy, Haribol se iba de la pelea y Krishna igual sabía que Arjuna iba a pelear. Pero ¿cuál era el problema? Es que si Arjuna no tomaba en cuenta las indicaciones de Krishna y actuaba bajo su propio criterio, simplemente iba a ser arrastrado por las gunas, iba a pelear, pero sin conciencia de Krishna. Y entonces allí sí es que se iba a ver involucrado en las reacciones de toda esa matanza. Pero como afortunadamente lo hizo con conciencia de Krishna, pudo evitar todo eso. Entonces la preocupación real de Krishna no era tanto o simplemente, digámoslo así, no era simplemente de que Arjuna pelee, sino que quería que, y principalmente lo haga a modo de servicio devocional, con conciencia de Krishna. Entonces, hasta aquí esta breve disertación. Al siguiente verso, pues, Krishna le va a demostrar, como mencionábamos también un poquito antes, que simplemente la no acción no garantiza verse arrastrado por las gunas, porque una persona puede evitar actuar, pero la mente está disfrutando. Para la mente es muy fácil disfrutar de los sentidos. A veces
los sentidos de por sí no tienen ese disfrute tan rápido o tan fácil, porque de repente si yo quiero comer, tengo que comprar los alimentos, tengo que cocinarlos, etcétera. Pero para la mente es muy fácil. Yo puedo estar pensando en una gran pizza en este momento y mentalmente estar disfrutando de una gran pizza con aceitunas y mucho queso y eso. Entonces la mente se gratifica muy fácil. Entonces, ¿qué valor tiene esa inacción si la mente va a volar hacia la gratificación de los sentidos? Bien, pero esto ya lo dejamos hasta allí como conexión para la siguiente disertación, que hará, por supuesto, otro devoto. Entonces vamos a dejarlo hasta allí, vamos a dejar unos minutos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede plantearla en este momento. Hasta eso yo repito el texto 3.5. Decía, todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Ya hay. Bien. Entonces, al parecer no hay preguntas, dudas. Ok, bien, bien. Entonces vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias a todos por su participación y mis agradecimientos también a todos ustedes y también a ISCON Buenos Aires por la gentil invitación. Veremos en una próxima ocasión. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí, ya Srimad Bhagavad Gita aquí, ya muchas gracias. Hare Krishna.